Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio. De verdad es un privilegio nuevamente estar acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, hay que recordar, creo, de lo importante que es escuchar a Dios y ser alimentados de Él. Que hoy día sea un día, una noche, en la que podamos escuchar al Señor y podamos transformar nuestras vidas a partir de la palabra de Dios. Como ustedes saben, el 2016, que ha sido el año pasado ya, estuvimos trabajando en el Antiguo Testamento, estuvimos leyendo Levítico, y estuvimos pasando tiempo en el Antiguo Testamento, más de medio año en Levítico. Pero este año vamos a pasar ahora a lo que es el Nuevo Testamento, y vamos a empezar la carta de 1 Timoteo. Entonces, más o menos será el transcurso de un poco de los primeros meses, vamos a trabajar con 1 Timoteo, y vamos a pasar tiempo en esos 6 capítulos que son 1 Timoteo. Luego, por lo que he estado conversando con Brian, vamos a utilizar nuevamente el Antiguo Testamento y vamos a pasar a lo que es Zacarías. Zacarías es un libro recontra profético. Va a ser bravazo el tiempo en Zacarías. Entonces, este principio de año, yo voy a empezar con el primer capítulo y el saludo prácticamente, pero vamos a abarcar los 6 capítulos de 1 Timoteo. Yo voy a dar la enseñanza hoy y mañana, y las siguientes semanas otras personas van a estar enseñando, igual Brian, y así hasta que acabemos los 6 capítulos de 1 Timoteo. Entonces, estemos con bastante expectativa de lo que el Señor nos quiere hablar a través de 1 Timoteo. Estemos atentos a lo que Él nos quiere mostrar y cómo esta carta nos puede ayudar a nosotros a conocerlo más a Él y a ser transformados por Él. Porque de eso se trata, pasar tiempo en su palabra, escucharlo a Él. Ahora, algo que es interesante es que tenemos que siempre pensar o estar dispuestos a acercarnos a su palabra, pero no como si fuera un libro cualquiera, sino como es escuchar a Dios mismo. Tener un corazón dispuesto a escucharlo y a ser transformados por Él. De eso se trata, por eso pongo mucho énfasis en eso. Que estemos concentrados y atentos a lo que Dios quiere hablar. ¿Oramos para empezar? Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, de tener la libertad, Señor, de poder leerla libremente, Señor. Te pedimos por aquellos países, Señor, donde la iglesia está perseguida, Señor. Ayúdalos a mantenerse fieles y seguir buscándote, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, me uses a mí, Señor. Habla tú a través de mí, Señor. Y, Señor, ministranos acá a tu rebaño, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz y ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Dependemos completamente de ti, Señor. Tú mueves todo, Señor. Aquí estamos para escucharte. Úsame, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a 1 Timoteo capítulo 1. Como un recordatorio, creo que ya se ha hablado al respecto. Este año, y hemos empezado el año pasado también un poco, vamos a utilizar la Reina Valera contemporánea para enseñar. Entonces estamos animando a los hermanos a que utilicemos la Reina Valera contemporánea. ¿Por qué? Porque la Reina Valera 60 tiene un lenguaje un poco antiguo que ya no utilizamos nosotros. Nosotros ya no utilizamos el vosotros, oísteis, ¿no? Y para alguien que recién viene a la iglesia o alguien que no está familiarizado con el lenguaje de la Reina Valera 60, no se familiariza con el lenguaje. Entonces es por eso que hemos decidido empezar a utilizar la Reina Valera contemporánea. Brian consiguió, donde venden Biblias, Biblias Reina Valera 60 para los que les gusta tener la física, pero para los que utilizamos celular, la aplicación lo hace todo, ¿no? Entonces vamos a leer con la Reina Valera 60, ¿ok? Para hacer una primera introducción a lo que es la carta, como ustedes saben, esta es 1 de Timoteo. ¿Eso qué significa? Que hay 2 de Timoteo. 1 de Timoteo es una de las cartas en las cuales tenemos que tener en cuenta que no es que le escribe Timoteo. Cuando nosotros leemos 1 de Timoteo, no es que Timoteo lo esté escribiendo, sino que Pablo, al que vamos a conocer más adelante, le está redactando la carta a Timoteo. Entonces, cuando nosotros leemos 1 de Timoteo, no es la persona a la que le escribe, sino a quién va dirigida. Ahora, Pablo escribió 13 cartas en el Antiguo Testamento. Algunos dudan de si escribió 14, porque el libro de Hebreos, muchos dicen que lo escribió Pablo. Pero como no tenemos un saludo que lo identifica como tal, entonces dudamos si es Pablo el que lo escribió o no. Pero 100% seguro tenemos 13 cartas que escribió Pablo. Ahora, dentro de esas 13 cartas, 1 de Timoteo se diferencia del resto. ¿Por qué? Porque generalmente Pablo le escribe a iglesias. Le escribe a la iglesia de Roma, le escribe a la iglesia de Corinto. Entonces, cuando nosotros leemos
Romanos, cuando leemos 1 Corintios, son cartas dirigidas a la iglesia en Roma, a la iglesia en Corinto. Igual Filipenses, Colosenses, Gálatas, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Filipos. Pero ¿qué pasa con 1 Timoteo? 1 Timoteo, al igual que 2 Timoteo y Tito, son conocidas como las cartas pastorales. ¿Eso qué significa? De que estas cartas no son dirigidas a una congregación, a una iglesia, sino a una persona específica, en este caso Timoteo. ¿Y por qué pastoral? Porque el rol que cumple Timoteo y el rol que cumple Tito es un rol de pastorado. Y es por eso que Pablo les escribe cartas específicas a ellos. Y es por eso que los conocemos como las cartas pastorales. Entonces, 1 y 2 Timoteo y Tito son conocidas como las cartas pastorales. Entonces, hoy día vamos a empezar un estudio de 1 Timoteo, que es una de las cartas pastorales. Ahora, el tema central de 1 Timoteo. 1 Timoteo, como ustedes saben, es una carta escrita directamente a Timoteo por Pablo. El tema central se encuentra en el capítulo 3, versículo 14 y 15, se los voy a leer. ¿Cuál es el motivo de la carta? Pablo le escribe así a Timoteo: aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto para que, si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Pablo le está escribiendo a Timoteo, ¿cuál es el motivo? Para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Y es interesante porque les dice, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y eso es algo que debe calar en nuestras mentes, ¿no? La iglesia no es un lugar cualquiera. La iglesia debe ser conocida por el lugar donde se habla acerca de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros deberíamos ser ejemplo, nuestra iglesia debería ser ejemplo para los demás. Nosotros deberíamos ser apoyo también para nuestra comunidad. Y Pablo le escribe a Timoteo directamente para eso, para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Cómo él puede obrar, cómo él puede dirigir en la casa de Dios. Y nosotros vamos a ver a través de los capítulos cómo es que eso lo podemos aplicar a nuestras vidas, y para aquellos que están llamados al liderazgo también, cuáles son las características que debe tener un líder y cómo debe dirigirse en la casa de Dios. Ahora, pasemos a leer 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2. Hoy día vamos a ver solamente esos dos versículos, que es el saludo de la carta. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1 y 2, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, para aclarar, en una carta como esta la que vemos, y siempre en las cartas de Pablo vamos a encontrar una característica, que Pablo empieza nombrándose él. Su saludo empieza de arranque nomás. No es como cuando nosotros leemos una carta, cuando nosotros le escribimos, al final ponemos atentamente Horacio Urteaga. No, sino que Pablo escribe, yo, Pablo, apóstol. ¿Y por qué? Porque en esa época no eran cartas así como ahora que tenemos de papel. Y ahora, en esta época, ya todo el mundo utiliza correo electrónico. No, antes eran pergaminos, eran papiros. Entonces, cuando alguien leía un pergamino, un papiro, lo desenrollaba así. Entonces, imagínense si el nombre fuera el último. Tenía que desenrollar todo para saber de quién le estaba hablando. Es por eso que Pablo, y vemos, es una forma antigua de escribir por los pergaminos y por los papiros, de que su nombre empieza con el saludo. Él indica, yo, Pablo. Y es interesante eso, porque muchas veces las personas preguntan, ¿por qué es que el nombre va primero? ¿No? Tenemos en cuenta eso, que era por pergaminos y papiros que así se escribía. Entonces, Pablo se está identificando acá. Ahora, para entender toda la carta y para tener una visión clara de quiénes son los personajes que están, que es Timoteo y que es Pablo, hagamos un recuento de quiénes son estos personajes. Para los que toman apuntes, vamos a hablar acerca de Pablo, y de Pablo podemos encontrar mucho en Hechos capítulo 9, en Filipenses capítulo 3, en Gálatas capítulo 1. En cierta manera, el libro de Hechos abarca un montón de la vida de Pablo. Yo les recomiendo enormemente que lean el libro de Hechos. En el libro de Hechos van a ver cómo el Espíritu Santo obra a través de la iglesia increíblemente. Entonces, primero veamos quién es Pablo. Tenemos que entender que Pablo no era su primer nombre. El nombre con el que lo conocemos en Hechos es con Saulo de Tarso.
Su nombre era Saulo y era de la ciudad de Tarso. Ahora, Saulo era un judío, pero había nacido en una ciudad gentil, no en Jerusalén ni en ciudad de Israel. De muy chiquito fue enviado a Jerusalén por sus papás y fue instruido bajo la tutela del rabí muy conocido en esa época, Gamaliel. Entonces, Saulo de Tarso, al haber nacido con sus padres fuera de Jerusalén, es enviado a Jerusalén de muy niño para ser instruido en la ley rabínica, conocer la Torá, que es el Antiguo Testamento, y ser inculcado en eso. Entonces, Saulo de Tarso crece y es educado bajo la tutela de Gamaliel. Y él llega a ser lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, un fariseo. Él viene a ser de la secta de los fariseos. De los fariseos podemos ver mucho en la época del ministerio de Jesús. En los evangelios podemos ver cómo eran los fariseos. Eran recontra religiosos, eran pegados a la ley, a la letra. Y no solamente eso, sino que hasta exageraban, se iban más allá y ponían tradiciones humanas por encima de la ley de Dios. Y fueron prácticamente ellos los que estuvieron siempre en contra del Señor Jesús. Es más bien, es por eso que Saulo, vamos a ver, tiene una característica recontra prepotente. ¿Por qué? Fariseo significa apartado. Entonces, ¿qué eran? Los fariseos eran los apartados. Ellos eran los que en verdad guardaban la ley de Dios. Los que permanecían en el Señor. Los demás eran como, bueno, la plebe. Algo así como lo que ahora se escucha a los laicos, ¿no? Entonces, Saulo era así, había sido criado como un fariseo. Era alguien prepotente, alguien que miraba por encima de los demás. Y ese es su trasfondo de Saulo. Ahora, recordemos que cuando Jesús es crucificado, luego resucita y está con los discípulos por 40 días. Asciende a los cielos y la iglesia en el día de Pentecostés es llena del Espíritu Santo y empieza a compartir. Pedro predica y se convierte en 3000 y empieza un avivamiento tremendo en Jerusalén. Ahora, Jesucristo, ¿qué les había dicho a sus discípulos? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero vemos en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, de que los discípulos siguen en Jerusalén. Están gozosos en el Señor, comparten todo ellos, pero no se van de Jerusalén. Hasta que en el capítulo 7 llega la persecución. Y vemos a un mártir, a Esteban, que es muerto apedreado por confrontar a los fariseos. Y se nos dice en Hechos 8 de que Saulo de Tarso, Pablo, estaba ahí presente y consentía en lo que estaba sucediendo. Y es cuando la iglesia se disperse. Ahora, Saulo de Tarso toma un papel muy importante porque él empieza a corretear a la iglesia, él empieza a perseguirla, él empieza a meter presos a los cristianos y empieza a matarlos. Entonces, Saulo era alguien que correteaba a los cristianos, alguien que los perseguía y alguien que los asesinaba. Pero ¿qué sucede un día? Saulo de Tarso está rumbo a Damasco y está con un grupo de personas más. Y está en el camino hacia Damasco y de repente una luz grande lo ciega y lo tumba de su caballo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿tú quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hagamos una pausa ahí. Saulo de Tarso no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo de Tarso estaba persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué vemos eso? Algo que siempre pongo énfasis cuando cuento esto es, vemos claramente acá, por mi punto de vista, dos cosas, ¿no? De que el Señor se identifica con nosotros. Cuando nos persiguen a nosotros, Él se lo toma a pecho. Cuando alguien nos ataca, el Señor se lo toma en cuenta, lo están atacando a Él, no nos están atacando a nosotros. Y otra cosa más, a veces las personas nos atacan no porque nos tengan cólera a nosotros o porque les caemos mal, sino porque a veces toda su ira y toda su cólera la vuelcan contra Dios. Y como nosotros lo representamos, se van contra nosotros, pero en verdad están persiguiendo a Cristo. Y estoy viendo últimamente en las noticias que prácticamente el Perú está cambiando radicalmente sus leyes y que poco a poco lo que oímos como de persecución que no teníamos en el país, lo más probable es que se dé. Recordemos que el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y que el Señor también nos dijo, el mundo los aborrecerá porque a mí me aborrecieron primero. Y el que ataca ahora es Pablo, Saulo de Tarso. Él es parte de los que persiguen, él es parte de la persecución. Pero ahora hay un cambio radical, Jesús mismo intervenido. Lo tumba, le dice, yo soy Jesús a que tú persigues.
Y Saulo, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Que yo haga. Y el Señor le dice, entra a la ciudad y ahí se te va a decir qué vas a hacer. Cambia el panorama y el Señor le habla a un cristiano que está ahí, que se llama Ananías. Y le dice a Ananías, necesito que vayas donde un tal Saulo. Y Saulo ya era famoso. Y Ananías le dice, Señor, ¿cómo es posible? Saulo, él nos mete presos, él nos persigue. Y el Señor le tiene que explicar a Ananías, ¿no? Yo le he escogido a él y él va a ser enviado a las naciones gentiles y él va a entender lo que significa sufrir por mi nombre, ¿no? Nunca olvidemos que ser cristianos no es fácil. Hay momentos difíciles. Y en los tiempos que se vienen tenemos que tener muy presente eso, ¿no? Entonces, Saulo ya conoce al Señor. Ananías llega a la casa de Saulo. Saulo es lleno del Espíritu Santo y Saulo se aparta a Arabia por 3 años. Eso lo vemos en Gálatas 1. Y pasa tiempo con el Señor, solamente él y el Señor nada más, en Arabia por 3 años, y es ministrado por el Señor. De ahí él regresa nuevamente a la ciudad y se junta con Bernabé y empiezan una iglesia en Antioquía. Esta iglesia en Antioquía es donde por primera vez se le llama a los que siguen al Señor cristianos. Y Saulo y Bernabé y más un grupo más están orando, alabando al Señor en la iglesia, y el Espíritu Santo les dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo, porque tengo preparado algo para ellos. Y ellos empiezan su primer viaje misionero. Entonces, en un momento de esos, es donde Saulo de Tarso ya no se nombra Saulo de Tarso, sino se llama Pablo. Muchos dicen, ¿por qué el cambio de nombre? ¿Por qué no se llegó llamando Saulo? Hay mucha discusión acerca de eso, pero lo que sí es claro es que el nombre Pablo significa pequeño. Recordemos que él era un fariseo, que él era alguien que miraba a todos por encima, pero ahora que conoce al Señor, sabe lo que es ser un siervo, sabe lo que es estar sometido a alguien, sabe cuál es la actitud que Cristo quiere que él tenga. Alguien pequeño, alguien que no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, Saulo ya cambió esa actitud, ya sabe que él ahora es un siervo, que él ahora ha venido para servir. Y estoy leyendo un libro que se llama El estilo de Jesús, de Gayle Erwin, se los recomiendo. Es un libro que habla mucho acerca del servicio del Señor y cómo el Señor quiere que nosotros andemos en nuestro día a día, en forma de siervo, ¿no? Entonces, Saulo ya cambió a Pablo y empieza su viaje misionero con Bernabé. Y llegan a la ciudad de Listra. Es ahí donde aparentemente empiezan a predicar y se convierte un montón de gente. Dentro de esas personas que se convierten están la mamá y la abuela de Timoteo, al que va dirigida esta carta, Eunice y Loida. Ellas dos se convierten, no sabemos si Timoteo se convierte ahí, pero sabemos que en el transcurso de esos Timoteo se convierte. Y bueno, Saulo, Pablo y Bernabé siguen su camino. Terminan el primer viaje misionero, regresan a Antioquía y empiezan ahora el segundo viaje. En el segundo viaje misionero llegan nuevamente a Listra. En Listra, todos los de la iglesia hablaban muy bien de Timoteo. Y es ahí donde Pablo le dice a Timoteo para que él empiece su viaje con él. Y es ahí donde empieza ese vínculo. Porque vamos a ver a través de la carta, de esta y la segunda, de que Pablo tiene un cariño especial por Timoteo. Es como cuando hemos leído, él le dice, mi verdadero hijo en la fe. Se crea un vínculo de padre e hijo entre Pablo y Timoteo. Y es ahí en Listra, cuando él lo llama, donde se crea ese vínculo. Y ellos parten. Y en el segundo viaje misionero, Timoteo está junto a Pablo. Están ministrando, perseguidos, compartiendo la palabra. Y es ahí donde Timoteo se va forjando por el discipulado que Pablo le da a él. Y es ahí donde empieza esa relación. Ahora, para ubicar esta carta en el tiempo, Pablo, termina su segundo viaje misionero. Da un tercer viaje más. Y en el libro de Hechos termina Pablo encarcelado en Roma. En el último capítulo de Hechos vemos que Pablo está encarcelado en Roma. Pero por esta carta, que vamos a ver en las semanas siguientes, Pablo ya está libre de esa primera prisión. Y Timoteo ha sido enviado por Pablo a la ciudad de Éfeso. Ahora, es triste saber que en la segunda carta de Timoteo, Pablo nuevamente está preso, pero ya esperando la muerte. Pero en esta carta, Pablo ya está libre otra vez. Ya acabó la primera prisión romana, que termina en Hechos. Y ahora le está escribiendo a Timoteo, porque quiere que Timoteo se encargue de la iglesia de Éfeso.
y le está escribiendo especialmente para que él sepa cómo conducirse en la iglesia. Entonces, ese es el tiempo donde ubicamos la carta. Pablo está libre y le está escribiendo a Timoteo, después de Hechos 20. Ahora, quiero que escuchen lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses cuando él está en su primera prisión y le habla acerca de Timoteo, para que ustedes sepan más o menos cuál es el corazón de Pablo para Timoteo. Pablo le dice a los filipenses así, en Filipenses 2, del 19 al 20. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes, pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses, no hay nadie de los que yo conozco que se interese así por ustedes, de ese ánimo. Esa era la estima de que Pablo le tenía a Timoteo. Pablo reconocía que Timoteo era único. Había un cariño entrañable entre ellos. Y ese es el corazón con el que Pablo le escribe esta carta. En el transcurso que vayamos avanzando con la carta, siempre tengan presente eso. ¿Quién le está escribiendo? Pablo a su discípulo amado, Timoteo. Veamos lo que dice el primer versículo. Vamos a tomar el versículo, vamos a ver cómo es el saludo. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en su saludo? Primero empieza diciéndole, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Primero veamos algo. Pablo le está hablando con autoridad a Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, hay un cariño, te quiero como un hijo, pero esta carta te la estoy escribiendo con la autoridad que el Señor me ha dado, como un apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. La palabra apóstol significa uno que es enviado, aquel que es enviado. Entonces, Pablo le está escribiendo con autoridad y Pablo le está dejando claro a Timoteo cuál es el mandato que Dios le ha dado, cuál es el llamado que él tiene, que es el de apóstol, que es alguien que es enviado. Pablo, tiempo atrás, le había escrito a la iglesia de Éfeso, donde ahorita está Timoteo, y le había dejado claro que a veces el Señor tiene algunos llamados diferentes para cada tipo de personas, con respecto a lo que es la iglesia. Y les dice en Efesios 4, del 11 al 13, hablando acerca de Jesús. Y Jesús, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, Pablo le escribe a Éfeso que el Señor llama, y el Señor tiene, algunos llama apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas. Y en la actualidad yo he oído mucho, y siempre hay esto, ¿no? Que no sabemos cuál es el llamado que el Señor tiene para nosotros. Pablo sabía cuál era su llamado. Él era apóstol de Jesucristo. Lo dice por mandato de Dios. Y muchos de nosotros a veces decimos, ay Señor, ¿cuál será mi llamado? No sé cuál es mi llamado. Pero nos olvidamos algo que es básico, que todos en general tenemos un llamado en particular. Es interesante porque cuando veía el video de los anuncios, decía Koinonia, que hacen discípulos. Y el llamado que todos tenemos en general, cada uno de nosotros acá, es el de hacer discípulos. Jesús resucitado se le aparece a sus discípulos y les dice que ellos vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, y los discípulos al principio estuvieron haciendo discípulos, pero solamente en Jerusalén. De ahí tiene que llegar la persecución para que ellos recién vayan por todos lados. Entonces nosotros nos olvidamos de cuál es la gran comisión, que es hacer discípulos. Nosotros a veces decimos, ay, pero ¿cómo es hacer discípulos? Yo recién vengo a la iglesia poco tiempo, no conozco mucho. Algo que dice Pablo que es interesante es que él da lo que él recibió del Señor. No es que tú tienes que saber un montón de cosas. Lo que el Señor habla contigo, lo que el Señor te muestra, lo que el Señor te enseña, eso tú lo compartes con otra persona. Eso es hacer un discípulo. Nunca vamos a saber todo. Siempre que vamos a avanzar y conocer más en el Señor nos vamos a dar cuenta que nos falta un montón. Nunca lo vamos a saber todo. Pero lo que sabemos, eso lo tenemos que dar. Y el Señor dice, hagan discípulos. Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. Nosotros a veces nos preocupamos, ¿cuál es mi llamado?
pero nos olvidamos del llamado que todos tenemos en general, que es hacer discípulos. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo discípulos? ¿Estamos haciendo discípulos? Una persona dirá, bueno, Horacio, lo que pasa es que tú no sabes, yo trabajo y de ahí estoy todo el día con mis hijos, tengo que cuidarlos, entonces no tengo tiempo para ser discípulo. Pero te estás olvidando algo muy importante. Tus hijos deberían ser tus primeros discípulos. Tus hijos son las personas más cercanas. ¿Los estás discipulando? ¿Estás inculcándoles la palabra de Dios? Así como la abuela de Timoteo y su madre le inculcaron a Timoteo la escritura. Pero Timoteo es alguien que su abuela, por más que él no conocía al Señor, le inculcaron su fe, porque la mamá era judía. Entonces, ¿estás discipulando a tus hijos? Ellos deberían ser lo primero que deberías hacer. Ahora, ¿qué pasa si no conoces al Señor? Pero tú dices, me interesa lo que Jesús enseña, me interesa, yo quiero aprender más de Jesús. Bueno, busca a alguien que te discipule. O capaz, no, yo quiero que alguien me discipule. Busca y conversa con una persona para que te discipule. No es necesario que alguien sea cristiano para que tú los discipules. Los discípulos al principio no conocían nada, no entendían quién era el Señor. Y el Señor pasó tiempo con ellos. ¿Cómo aprendemos a discipular? Viendo al mismo Cristo. Él es el ejemplo perfecto. Siguiendo a Él, cómo Él discipulaba a sus discípulos. Cómo Él pasaba tiempo con ellos. Eso sí significa que vas a invertir tiempo. Pero ¿quién es tu Señor? Si el Señor te está mandando a hacer discípulos, hay que hacer discípulos. Hay que invertir ese tiempo, porque recordemos que nosotros hemos sido comprados por su sangre. Nosotros le pertenecemos a Él. Y Pablo entiende eso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, yo soy apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Él entiende eso. Y capaz nosotros no entendemos cuál es el llamado específico que Él tiene para cada uno de nosotros, pero en general sí lo sabemos todos, que es hacer discípulos. Ahora, una aclaración, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Si eres mujer, discipula mujeres. Si eres hombre, discipula hombres. Eso que quede claro, ¿no? Ahora, capaz dices, ¿y cómo puedo saber el llamado que Dios tiene específico para mí? Capaz Dios quiere que yo sea maestro, capaz que soy evangelista. Bueno, lo más práctico, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer el llamado específico que Dios tiene para mí? Pasando tiempo con Él, teniendo una relación personal con Él. A veces nos olvidamos que una relación, ¿qué implica? Conversar con Él y escucharlo a Él. Conversar con Él en la oración y escucharlo a Él a través de su palabra. Es solo eso. Pero tenemos que pasar tiempo con Él. Nuevamente una pregunta, ¿estás pasando tiempo con el Señor? ¿Estás conversando con Él? ¿Lo estás escuchando todos los días? ¿Estás ligado a la vid verdadera, que es Él? Yo te digo que si estás pasando tiempo con Él, el Señor en su tiempo te mostrará cuál es el llamado que Él tiene para ti. Él te está preparando y en el momento indicado, si estás pasando tiempo con Él, Él te mostrará cuál es tu llamado específico. Ahora, vemos algo importante que Pablo le está diciendo a Timoteo. Él está diciendo y le está hablando con autoridad. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cuando nos detenemos un ratito ahí, Pablo le está diciendo a Timoteo, el apostolado que yo tengo ha sido por mandato de Dios y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué le está diciendo ahí? Que Dios le ha mandado eso, pero también Jesucristo. ¿Qué está diciendo con eso? Está poniéndole el mismo peso a Jesucristo y a Dios. Y es algo que debemos tener siempre claro. Jesucristo es Dios hecho hombre. Cuando vemos más adelante en la carta de Timoteo, en el capítulo 3, vamos que Pablo habla, Dios hecho carne. Y eso es algo que mucho se ataca hoy en día. Y muchas personas a veces son desviadas por enseñanzas falsas acerca de la deidad de Jesús. Tiene que quedar claro esto, Jesús es Dios. Es increíble, si ustedes se ponen a pensar, alguien que viniera y se parara enfrente y que les dijera, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree en mí y vive en mí, no morirá eternamente. Imagínense esa declaración, es una declaración
que cualquier persona no la puede hacer, pero Jesús la hizo. En Marcos 2, Jesús está predicando a un montón de personas y de repente, del techo, desciende un paralítico. Unos amigos lo están descendiendo y Jesús ve la fe de ellos y les dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y todos los fariseos que están ahí, todos los religiosos, se ponen, ¿qué ha dicho? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este para perdonar pecados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús, conociendo lo que ellos decían, les dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre perdona pecados, yo le digo levántate. Y la gente se queda sorprendida. Porque alguien podía decir, te perdono tus pecados, y tú cómo sabes que es verdad. Pero Jesús lo demostró levantándolo de sus piernas, lo sanó. Y todo el mundo terminó alabando a Dios. Entonces, Jesús demostró, dijo que era Dios. No solamente Él lo hizo, sino el Antiguo Testamento profetizó acerca de Él, Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, tengamos siempre presentes eso, Jesús es Dios. Es muy importante que siempre lo recordemos y que tengamos claro que la Biblia lo enseña. Ahora, me parece importante, y para Pablo le parecía también importante, recalcar que Jesús es nuestra esperanza. Él dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios y de Jesucristo Señor, nuestra esperanza. ¿Por qué Jesús es nuestra esperanza? Acá tengo que compartir cuáles son las buenas noticias. ¿Qué es lo que Jesús hizo en general? Todos los que estamos acá somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno acá que pueda decir, yo nunca he dicho una mentira. ¿Y cuántas mentiras se necesitan para que alguien sea mentiroso? Solo una. Todos acá somos mentirosos. Todos acá de alguna o cierta manera hemos robado algo, aunque no lo querramos aceptar. Hasta hemos descargado piratería y todo eso. Entonces, todos estamos descalificados. Pero Dios nos amó tanto que Él vino, Él se hizo hombre, Jesucristo, para tomar nuestro lugar. Él vivió una vida perfecta sin pecado y en la cruz pagó el castigo que cada uno de nosotros merece. Pero no solo quedó ahí, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, demostrando que Él era Dios, de que lo que había dicho era verdad, demostrando que Él era el único justo, porque ascendió a los cielos, fue recibido por el Padre, y también que hay vida después de la muerte. Entonces, Él deja claro eso, pero no solo queda ahí, sino que la Biblia nos enseña que Él volverá por nosotros. Y hay 3 pasajes claves que nos hablan acerca de que el Señor viniendo por su iglesia. Uno es Juan 14, del 1 al 3. Acompáñame por favor a Juan 14, del 1 al 3. El Señor está hablando con sus discípulos. Ya falta poco para que el Señor sea crucificado, y Él lo sabe. Y les dice en Juan 14, del 1 al 3, les dice, no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, y si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Entonces, el Señor le deja claro a sus discípulos, yo me voy y les voy a preparar lugar, pero llegará el momento en que yo vendré y los tomaré conmigo y los llevaré y ustedes estarán conmigo para siempre. 1 Corintios 15 nos habla que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados de corruptible a incorruptible y pasaremos tiempo con el Señor. 1 Tesalonicenses 4 nos dice que el Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados y arrebatados con Él. Entonces, en un momento de la historia, no sabemos cuándo, porque el día y la hora nadie lo sabe, el Señor va a venir por nosotros. Esa es nuestra esperanza. El Señor va a venir por nosotros, porque de ese momento, a partir de ahí, va a empezar lo que se llama la ira de Dios, que va a ser derramada sobre la humanidad, sobre aquellos que no quisieron aceptarlo. Entonces, Pablo le está dejando claro acá a Timoteo eso, que Él es nuestra esperanza. Nosotros esperamos a un Cristo que viene por nosotros a rescatarnos y para pasar la eternidad con Él, y que no hay nada más maravilloso que eso. Entonces Pablo le está recalcando a Timoteo eso, el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Y más adelante le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Algo muy importante y que se va
forjar en el discipulado que nosotros hagamos a otras personas es ese vínculo de amor, ese vínculo de amistad, que no se forma así nomás. Pero cuando alguien discipula a otra persona, cuando alguien ora por la otra persona, se forma un vínculo increíble. Me ha pasado tiempo que he estado compartiendo con personas y he estado orando por ellas y se crea un vínculo que no se crea así nomás. Es como que el Señor te da su corazón para con los demás. Y Pablo tiene ese corazón para Timoteo y le dice verdadero hijo en la fe. Él lo considera como su hijo. Y él ha invertido tiempo en él, él ha pasado tiempo con él, lo quiere, sabe cuáles son sus debilidades, sabe de qué pie cojea. Y en esta carta, y en la segunda también, le va a hablar acerca de eso, de sus defectos y todo eso. La carta termina diciendo, recibe gracia, misericordia y paz. Ahora, Pablo, en general en sus cartas que son escritas a la iglesia, siempre termina con gracia y paz, que son conocidas como los gemelos del Nuevo Testamento. Pero en las pastorales, en 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, termina con gracia, misericordia y paz. ¿Qué es gracia? Gracia es el regalo inmerecido. Gracia es algo que nosotros se nos ha dado, pero que no lo merecemos. ¿Qué es eso? La salvación. El Señor vino a morir por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Siendo sus enemigos, el Señor vino a morir por nosotros. Ahora, ese regalo que Él nos dio conlleva a lo que es la paz. Desde un momento que Cristo murió por nosotros y nosotros lo aceptamos, tenemos paz con Dios. Nosotros éramos sus enemigos, pero por Cristo es que ahora nosotros tenemos paz con Él. Ahora, muchos hablan acerca de por qué es que misericordia le ponen a las cartas pastorales, por qué es que Pablo le puso misericordia. La mayoría cree que es porque alguien que está en el pastorado y en el ministerio no es fácil, es difícil, hay muchas luchas, el enemigo sabe quién es la cabeza, a quién atacar. Estaba haciendo un estudio de Primera de Reyes y estaba viendo al rey Salomón, cómo el rey Salomón empieza pero hermoso. El Señor se le aparece y le dice, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y él le dice, Señor, yo soy un joven y me has puesto a reinar. Yo necesito que tú me des sabiduría para gobernar. Y el Señor le dice, como tú no me pediste riquezas ni salud, yo te voy a dar lo que me estás pidiendo, sabiduría, y aparte te voy a dar riqueza y salud. Y Salomón empieza su reinado increíblemente. Mete una oración cuando inaugura el templo del Señor, porque Él lo construye, increíble. Pero de un momento a otro se empieza a juntar con moabitas, con cananitas, con hetitas, y se llena de mujeres. Llega a tener hasta 1000 mujeres. Y se aleja por completo del Señor. Y vemos cómo de una gloriosa aparición y cómo servía al Señor, de un momento a otro, todo se derrumba. Y el pecado de Salomón trajo consecuencias no solamente para él, sino para toda la nación. Porque a partir de ahí es que el Señor dice, voy a dividir la nación. Y desde ahí, lo que era el pueblo de Israel se divide en Israel y en Judá. Y el Señor le da prácticamente 10 naciones a Jeroboam, y Roboam solo se queda con una nada más. Y desde ahí la nación quedó destruida. Solo por el pecado de Salomón, y él como cabeza, como rey de Israel, cometió ese pecado, todo se destruyó. Es por eso que es tan importante la misericordia, que nosotros oremos por nuestros líderes y por nuestros pastores, porque en verdad lo necesitan. Entonces, Pablo termina ese saludo así. Pablo le está dejando claro a Timoteo que lo está escribiendo con autoridad, que lo está escribiendo como apóstol del Señor. Pero creo que lo más importante en esta noche que nosotros recalquemos es lo importante de saber que el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros, así como Pablo lo sabía, y que todos tenemos un llamado en general. ¿Cuál es? A ser discípulos, y que lo pongamos en práctica, que empecemos a buscar personas, porque el Señor dice, id y haced discípulos. No es que los discípulos te van a llegar solos, tú tienes que ir, tienes que orar, tienes que ver, tienes que preguntarle a las personas, tienes que intentarlo, si no, y no se necesita mucho conocimiento. Conoces al Señor, conoces su evangelio, comparte eso. Conoces al Señor, pasas tiempo en la vid, Él te va a enseñar y tú lo compartes con otras personas. Pero va a depender de cada uno de nosotros si en verdad queremos discipular y obedecerle al Señor o no. Y si nosotros pasamos tiempo con Él, conociéndolo, escuchándolo, Él en su momento nos mostrará cuál es el llamado específico que tenemos cada uno. Porque a muchos nos centramos a veces en los llamados de la iglesia, pero el Señor te puede estar llamando para otra cosa.
El Señor te mostrará en su tiempo para qué te está llamando. Tú solamente tienes que ser sensible a su voz y pasar tiempo con Él. Entonces, esa es la exhortación hoy. Hagamos discípulos y entendamos que el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Pablo lo entendió y Pablo se lo está transmitiendo a Timoteo. Ahora va a depender de nosotros si nosotros lo empezamos a hacer. Amén. Entonces, como es costumbre acá en Koinonía, formemos grupos y vamos a responder unas preguntas acerca del texto que hemos leído hoy.